Les invito a abrir la palabra del Señor, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y el tema que se me ha asignado es la necesidad del Evangelio. Y el pasaje es Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. 3 versículos. Y le pido que me acompañe en la lectura. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Invito a inclinar su rostro. Amantísimo Padre, venimos humillados delante de usted, a la única fuente de gracia y de misericordia, pidiendo de su ayuda al momento de escudriñar su palabra. Deme palabras que puedan ser entendibles. También dele a mis hermanos oídos que puedan, Señor, escuchar atentamente su palabra. En el nombre de Jesús, amén. La conferencia se llama Pregona el Evangelio, proclama el Evangelio. El Evangelio es el mensaje más maravilloso que existe y por eso debemos proclamarlo con fidelidad. Hay verdades que no se pueden apreciar hasta que recordamos de dónde venimos. A veces el corazón necesita mirar hacia atrás para entender la grandeza de lo que Dios ha hecho hoy. Hoy somos bendecidos. Hoy somos llamados hijos de Dios. Pero es bueno recordar el estado en el que estábamos cuando estábamos sin Cristo, para entender a aquellas personas que hoy se encuentran sin Cristo. Y Pablo, antes de hablarnos de la paz, de la unidad y del acceso al Padre, nos pide que recordemos nuestra condición sin Cristo. Porque el Evangelio no brilla plenamente hasta que veamos la oscuridad de la que fuimos rescatados. Y en esa misma oscuridad es en donde mucha gente el día de hoy se encuentra. El mensaje del Evangelio es el más maravilloso. No hay otro que se compare con el Evangelio. Pero también es el más incomprendido. Y muchos piensan que se trata de mejorar la conducta, de acercarse a Dios por esfuerzos propios, de pertenecer a una religión, a una denominación. Pero cuando abrimos este pasaje, descubrimos algo radicalmente distinto. Que el ser humano se encuentra lejos. Se encuentra sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y que fue Cristo quien vino a buscar a los que estaban lejos. No fue el hombre que cruzó la distancia, fue Él quien lo acercó a Dios por medio de su sangre. De estar lejos a estar cerca. De la miseria de estar lejos a la misericordia de ser hallados por su gracia. Y esto marca una distancia abismal, profunda, imposible de cruzarla por nuestros propios esfuerzos. Y hay distancias que duelen más que los kilómetros. Muchos de aquí no somos nativos de este país.
Y a veces nos duele no estar con nuestras familias, celebrando algún cumpleaños o estando en momentos de tristeza por la pérdida de un ser querido. También hay distancias que duelen, como la distancia entre un padre y un hijo que no se hablan. La distancia entre un matrimonio que vive bajo el mismo techo, pero con corazones separados. Pero ninguna distancia es tan profunda, tan silenciosa y tan devastadora como la distancia entre el ser humano y Dios. Esa distancia no siempre se nota por fuera. Puede el hombre tener éxito. El hombre puede tener una familia. El hombre puede tener religión y puede tener estabilidad. Y a nuestra vista, aparentemente todo está bien. Pero aún así ese hombre se siente lejos. Lejos de paz, lejos de propósito, lejos de Dios. Sin paz, sin rumbo y sin Dios. Y Pablo escribe a los Efesios y les dice una palabra que funciona como un espejo para todos nosotros en este día. Y comienza el versículo 11 con recordad. Recordad quiénes eran antes de vivir en Cristo. Recuerden cómo es vivir lejos de Dios, recuerden la soledad espiritual, recuerden la falta de esperanza, recuerden la ausencia de Cristo en sus vidas. Pero gracias a Dios, Efesios 2 no termina con un mensaje sin esperanza. Hay una frase que cambia totalmente el rumbo de la historia, pero ahora en Cristo. Lo que estaba lejos, Él lo acerca. Lo que estaba roto, Él lo restaura. Y lo que estaba perdido, Él lo encuentra. Y el día de hoy en nuestro texto encontraremos esas tres verdades. El texto explica claramente cómo Dios toma al pecador de lejos y lo trae cerca. Y lo vamos a hacer recordando tres palabras. Yo sé que a veces nuestra memoria, algunos de nosotros ya nos falla, pero espero que puedan recordar tres palabras: alejados, excluidos y acercados. Fácil. Si usted se lleva esas tres palabras, recordará el mensaje. Alejados, excluidos, acercados. Versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne. Mire esa última frase: hecha por manos en la carne. Es una distancia, un alejamiento, pero eso es terrenal. Y el mandamiento aquí es de recordar. Pablo empieza con ese imperativo: piensen, no consideren, sino piensen, recuerden. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos recordar? Porque aún la memoria espiritual es una herramienta de gracia. Si usted puede recordar, debe darle gracias a Dios. Dios usa su memoria para recordarle quién era usted, para recordar quién es el hombre pecador sin Cristo. Recordar magnifica la obra de Dios. Deuteronomio 5:15 dice: acuérdate que fuiste esclavo, le dice al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nadie aprecia la libertad si olvida la esclavitud.
y muy rápido lo olvidaron. Salieron de Egipto con mano poderosa. Se abrió el Mar Rojo y llegando al monte Sinaí se olvidaron. Hicieron una estatua. El Salmo 103:2 nos dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Una vez más, porque el corazón humano es muy dado a olvidar la misericordia de Dios. Debemos recordar el estado actual de aquel hombre sin Cristo y recordar que ahí estábamos nosotros. Pablo dice: recuerden que en otro tiempo pasado, vosotros los gentiles en la carne. Hay una palabra ahí que a muchos de nosotros quizás no podemos entender en su contexto, que es la palabra gentiles. Gentiles literalmente significa pueblo o nación. En el Antiguo Testamento la distinción era más étnica y religiosa. Israel era el pueblo del pacto y los demás eran simplemente las naciones. Israel y los demás. Israel y los gentiles. Los americanos y las demás personas. Los mexicanos y los demás. Ese era el peso de la palabra gentiles. Durante la época de Jesús y Pablo, la separación entre judíos y gentiles se volvió mucho más estricta. Se prohibían los matrimonios mixtos. Se veía al gentil como idólatra por definición. Una persona gentil era un idólatra, no tenía Dios. Y el Dios que decía tener era un ídolo. Eso era por definición gentil. No tenía pacto, no tenía acceso, no tenía herencia. Eran, en una palabra, despreciados. Romanos capítulo 9, versículo 4 al 5 explica que Israel tenía los pactos, tenía la gloria, tenía la adopción de ser un pueblo, una nación, tenía todas las promesas, tenía a los patriarcas y de quien viene y procede Cristo. Los gentiles, las naciones estaban fuera de todas las bendiciones. Y aquí al menos no veo ningún judío. O sea que nosotros somos gentiles. Alejados, no pertenecíamos al pueblo de Israel, a la nación de Israel. La humanidad vive hoy como los despreciados de Dios, lejos de su pacto y sin un lugar verdadero. La humanidad vive despreciada y distante porque está fuera del pacto de Dios. El Salmo 53, versículo 3 dice: todos se han desviado, a una se han corrompido. Mire, desviado, corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y este texto afirma una corrupción universal. No un problema de unos cuantos, sino de todos. No hay quien haga el bien. No niega que existan actos buenos en sentido humano, porque hay más de uno que dirá: yo hago cosas buenas. Yo ayudo al pobre, al necesitado. Cuando veo al hambriento le tiendo la mano. Bueno, este versículo no niega que existan actos buenos en sentido humano. Pero lo que está diciendo que ninguno alcanza la justicia perfecta que Dios demanda. Pablo usa ese texto en Romanos 3 para mostrar que la humanidad está en una condición moralmente despreciable ante Dios. Isaías 59:2 encontramos que los pecados del hombre le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El problema no es la distancia de Dios,
sino la separación que el pecado produce en el corazón humano. Dios da la espalda al pecador. ¿Cuándo fue la última vez que usted como hijo se sintió ese rechazo de su padre? Quizás cuando era pequeño, cuando desobedeció y el padre le dijo: no me hables porque te has portado mal. Y duele más el silencio de un padre que la vara de un padre. La Escritura enseña que la humanidad en pecado es despreciada por Dios, no en el sentido emocional, sino en el sentido judicial, moral y relacional. La humanidad sin Cristo vive como los despreciados de Dios, sin pacto, sin pertenencia y sin esperanza. Había una separación de nación, pero había una separación también espiritual de religión. Una separación étnica y religiosa, alejados totalmente. Pablo usa la palabra incircuncisión. Circuncisión aparece primero en la Biblia como señal de pacto entre Dios y Abraham. En Génesis 17, Dios ordena que todo varón será circuncidado como marca visible de pertenencia al pueblo del pacto. Esto no solo era un rito médico, sino un sello de identidad espiritual y nacional. Por eso decían el pueblo de Israel y los gentiles, porque los gentiles no tenían esta marca. Incircuncisión era un sobrenombre, nosotros decimos coloquialmente un apodo despectivo. Los llamaban incircuncisión a los gentiles para remarcar una y otra vez, recordarles en su cara una y otra vez que ellos no pertenecían al pacto de Dios, que estaban sin acceso a las promesas y sin identidad dentro del pueblo, nación de Dios. Era una forma de decir: ustedes no son de los nuestros. Y siempre el ser humano quiere ser parte de alguien, de algo. Y ese rechazo hacia los gentiles, hacia las naciones, era muy clara. Ustedes no pertenecen a nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios, decían ellos. Sin embargo, la realidad es que la distancia no solo era horizontal, sino era una distancia vertical entre toda la humanidad, judíos y gentiles separados de Dios. Esa era la realidad. El pecado rompió la relación con Dios y esa ruptura produjo todas las demás rupturas, todas las demás separaciones. Isaías 59:2 nos dice: vuestras iniquidades, vuestros pecados, vuestras desobediencias han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán para que la comunión se quebrantase? ¿Cuántos? Un solo pecado, una sola desobediencia. Cristo llegó a la cruz por un solo pecado. Era suficiente para que Cristo muriese. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Los judíos tenían la ley, pero no la obedecieron plenamente porque no podían. Nadie podía cumplir la ley, ningún ser humano, porque si hubiese un ser humano capaz de cumplir la ley, no era necesario que Cristo viniese. Los gentiles no tenían ley y vivían lejos del pacto. Ambos se encuentran bajo pecado, bajo la ira, lejos de Dios. Acompáñenme a Romanos 3, versículos 10 al 19, para leer de la Escritura lo que nos dice acerca de esa separación.
3:10 al 18, perdón. ¿Lo tiene? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del ser humano sin Dios. El pecado crea un doble muro, una barrera horizontal y una barrera vertical. Pablo nos hace mirar hacia atrás, no para vivir en culpa, sino para entender la condición de la humanidad sin el Evangelio. Pero también para entender la profundidad de la gracia, del regalo inmerecido. Thomas Watson dice lo siguiente, y cito: el recuerdo de nuestra miseria pasada es el combustible que enciende la gratitud. Fin de la cita. Déjeme repetirlo una vez más. El recuerdo de nuestra miseria pasada es el combustible que enciende la gratitud. Por eso es importante recordar. Y si estar alejados no fuese suficiente, el versículo 2 nos va a golpear más fuerte. Perdón, versículo 12. Nos muestra la radiografía completa de nuestra condición sin Cristo. Y llegamos a la segunda palabra, que es excluidos. No solo alejados, pero excluidos. Versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. 5 veces huérfanos. Sin Cristo, sin patria, sin pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Este versículo es uno de los diagnósticos espirituales más claros y devastadores de toda la Escritura. Cada frase es un golpe al ser humano que baja más profundo que el anterior. No solo estábamos mal, es que no teníamos absolutamente nada que nos conectara con vida, con identidad, propósito o eternidad. No teníamos nada. Estábamos totalmente excluidos. Y este es el expediente clínico del alma sin Cristo. Muchos no quieren ir al doctor por miedo a que le vayan a decir sus verdades. Por miedo a que le digan, tiene que cambiar su alimentación. Tiene que comer más verduritas y dejar un poquito los tacos, los tamales, las tortas, todo lo que comience con T. Y así es la Escritura. Este es el expediente clínico del alma sin Cristo,
sin Salvador, sin pueblo, sin promesa, sin esperanza y sin Dios. Esta es la radiografía que revela que la muerte no es un destino, es nuestro estado natural sin Cristo. Sin Cristo estamos perdidos, estamos muertos. En aquel tiempo estabais, dice, sin Cristo. No había mediador, no había rescate. Cristo es la persona y el centro de toda la historia de la redención. El Mesías prometido, el Rey davínico, el Hijo de Dios encarnado y el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 nos dice lo siguiente: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué dice la Escritura de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué es tan importante Cristo en el Evangelio? ¿Por qué Cristo es el centro del Evangelio? En el Antiguo Testamento, Cristo es el Mesías prometido, el Rey davínico que gobernaría para siempre, Salmos 2. El siervo sufriente que cargaría en su cuerpo el pecado del pueblo, Isaías 53. El profeta definitivo que revelaría plenamente a Dios, Deuteronomio 18:15. El sacerdote eterno que abriría acceso a Dios, Salmos 110. No solo eso, Cristo es el Hijo de Dios encarnado. Cristo no solo es un título mesiánico, sino una persona divina. Es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Señor sobre todo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Él es la cabeza de la iglesia, Efesios 1, 22. Él es el que derrama gracia y paz, Efesios 1, 2. Él es quien nos redime por medio de su sangre, Efesios 1, 7. Sin Cristo significa sin el Hijo eterno que se hizo hombre para reconciliar al mundo con Dios. Pero no termina ahí. Cristo es el mediador de la nueva humanidad. En Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18, quien nuestro hermano Jorge estará enseñando, resume quién es Cristo. Cristo es nuestra paz. Cristo es el que derriba la pared de separación. Cristo es el que crea un solo hombre nuevo. Cristo es el que reconcilia con Dios por la cruz. Cristo es el que da acceso al Padre por un mismo espíritu. Ese es Cristo. Por eso estar sin Cristo es estar sin paz, sin reconciliación, sin acceso al Padre, sin pertenencia al pueblo de Dios, no a la nación, al pueblo de Dios. Cristo es el centro de todas las promesas. Efesios 1:10 dice que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Y todas es todas. Todas las cosas están en Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento se encuentran en Él. Toda la bendición espiritual está en Él. Toda identidad del creyente depende de estar en Cristo. Por eso, sin Cristo es estar fuera del lugar donde Dios ha puesto toda su bendición. Dios ha puesto toda la bendición en un hombre. Y ese hombre es Cristo.
Estar sin Cristo es la tragedia de estar desconectados de la persona en quien Dios concentró toda su obra de salvación, porque Cristo es el Mesías que cumple las promesas, el Hijo encarnado que revela al Padre, el mediador que derriba muros y crea un nuevo pueblo, y el centro donde Dios ha depositado toda bendición. Por eso estar sin Cristo no es simplemente carecer de información religiosa, sino vivir fuera del único lugar donde hay pacto, donde hay esperanza, donde hay ciudadanía y donde hay acceso al Padre. La grandeza de Cristo se ve en que todo lo que Dios da está en Él. Cristo no es un accesorio, no es para agregarlo a la vida. Él es el centro que sostiene todo lo que somos y todo lo que esperamos está en Él. Pero el versículo aún nos quiere llevar más allá. Sin ciudadanía, alejados de la ciudadanía de Israel como nación, que no formaban parte del pueblo de Dios. Colosenses 1:21, hablando de los gentiles, dice: erais ajenos, erais enemigos, sin pactos, sin promesa, ajenos a los pactos de la promesa, y sin promesa no hay herencia. Gálatas 3:29 dice: si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Por tanto, si no sois de Cristo, no hay herencia espiritual. Alguien diría: pero aún tengo esperanza. No, no hay esperanza. Dice el versículo: sin esperanza. No hay propósito, no hay destino eterno sin Cristo. Primera Tesalonicenses 4:13, hablando de los que no tienen esperanza, dice: los otros que no tienen esperanza, los gentiles, las naciones que no son parte del pueblo de Dios. Y para terminar, el versículo, Pablo va mucho más allá. Algunos dicen: no, pero Dios es amor y Dios está conmigo. ¿En verdad? La Escritura no dice eso. La Escritura no dice que Dios está contigo. La Escritura dice: sin Dios en el mundo. Esta es la realidad del pecador. No hay nada. Está totalmente separado. No hay quien le socorra, no hay quien le ayude. Un día se presentará delante del Dios justo, solo. No habrá un abogado que interceda por él. Sin Dios en el mundo, viviendo en su creación, pero lejos del Creador. Isaías 2:13 nos dice lo siguiente. Hablando Dios, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Rechazar a Dios es abandonar la fuente viva para beber del polvo. Solo Cristo sacia lo que las cisternas rotas nunca podrán llenar. Y es precisamente el sentir de ese peso lo que significa estar sin Cristo, sin Mesías, sin pacto, sin esperanza y sin Dios, que el corazón queda preparado para la sorpresa del Evangelio. Porque cuando todo parecía definido por la distancia y la exclusión, Pablo introduce la palabra que cambia la historia. Pero ahora. Y ese pero no es un simple contraste literario. Es la irrupción de Cristo mismo
El giro divino que transforma a los que estaban lejos en cercanos por medio de su sangre. La oscuridad del versículo 12 solo existe para dar luz del versículo 13. Para que el versículo 13 brille en toda su fuerza, alumbrando al pecador. Y el deseo que este día alumbre su corazón, alumbre al perdido, alumbre al que está lejos. Jonathan Edwards decía lo siguiente, y cito: el pecador sin Cristo está suspendido sobre el abismo por un hilo de misericordia. Fin de la cita. Ese es el estado actual de la vida de muchas personas, suspendidas sobre el abismo que es real por un hilo de misericordia. Y Dios puede cortar ese hilo en cualquier momento. Y no hay poder, no hay autoridad que pueda impedírselo, sino su misericordia. Y así llegamos a la tercera palabra. Alejados, excluidos, acercados. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Hay un giro decisivo en el Evangelio. Pero ahora en Cristo Jesús, estas dos palabras son el corazón del pasaje que los une. Pero ahora estaban, pero ahora hay un nuevo camino. Dios tuvo que intervenir en la historia de la humanidad. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Romanos 5, 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros. ¿Quién? Pecadores, alejados, excluidos. Muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora hay una nueva posición en Cristo. La salvación no es solo perdón, es un nuevo estado espiritual, es una nueva vida. Porque estábamos muertos, ahora estamos vivos. 2 Corintios 5, 17 nos dice lo siguiente: si alguno, sea judío, sea gentil, sea centroamericano, sea de Ecuador, sea colombiano, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este versículo declara que la unión con Cristo produce una realidad ontológica, una nueva existencia, no un simple cambio moral. Es el anuncio de que Dios crea algo que antes no existía. Una vida regenerada con nuevos afectos, nueva identidad y nuevo destino. Cristo da un nuevo comienzo. Cristo no da un nuevo comienzo, da una nueva naturaleza. La distancia es real. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Y la Escritura no minimiza esa lejanía. Quiere que nosotros entendamos la realidad de estar sin Cristo. La Escritura reconoce la lejanía, la distancia para magnificar la gracia. Isaías 57, 19 dice lo siguiente: paz al que está lejos y al que está cerca. Y es una cercanía que solamente es otorgada por Dios. No dice os acercasteis, sino que dice habéis sido acercados. Es obra totalmente de Dios. De principio a fin,
Toda la obra es de Dios. Efesios 2:5, que acabamos de citar, dice, aún estando muertos, nos dio vida. ¿Cómo lo hizo? ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Cristo. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La frase sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados afirma que Dios estableció la sangre como precio necesario para limpiar al pecado. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, mataban animales para cubrir los pecados. Pero Cristo no cubre los pecados. Cristo quita los pecados del mundo, del pecador. Cristo cumplió ese requisito de manera perfecta y definitiva. El pecado exige sangre. La gracia ofrece la de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1:18-19 dice, fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo. La obra de Cristo anuncia que el Evangelio no es un llamado a mejorar nuestras vidas desde lejos, sino la noticia gloriosa de que Dios mismo cruzó la distancia que nosotros jamás podríamos recorrer. Estábamos lejos, perdidos, sin pacto, sin Dios, sin esperanza. Pero la sangre de Cristo abrió el camino donde no había ninguno y nos llevó hasta la cercanía de Dios, la cual antes temíamos enfrentar. Ahora podemos decirle, Abba Padre. Y podemos hablarle como a un padre, porque Él nos entiende, Él nos escucha y Él desea que hablemos con Él. En la cruz, Cristo murió, tomó nuestra lejanía y nos entregó su acceso, su glorioso intercambio. Hay un canto que cantamos, glorioso intercambio. Tomó nuestro lugar y nos puso en el lugar de Él. Tomó nuestra enemistad y nos dio su paz. Tomó nuestra culpa y nos vistió con su gracia. Por eso, la salvación no es un esfuerzo por alcanzar a Dios, sino un regalo divino de ser traídos por Cristo hasta el corazón del Padre. La sangre de Cristo no solo acorta la distancia, la destruye y coloca al pecador donde jamás podría llegar por sí mismo, cerca de Dios. Thomas Brooks dice lo siguiente y cito, la gracia corre más rápido que el pecado, alcanza al que está lejos y lo trae cerca. La gracia es el mejor maratonista que existe. Alcanza al pecador que está más lejos y lo trae cerca al Padre. La cruz es el puente que Dios construyó entre el cielo y la tierra. Y un puente no se cruza con esfuerzo. Se cruza confiando en que sostiene su peso. Usted ha pasado por puentes. Cuando va manejando y hay un puente, no se baja para ver si va a aguantar el peso. Usted lo pasa confiadamente. Y el copiloto muchas veces va dormido. La cruz hace eso. Se cruza confiado en que Cristo y su sangre es suficiente. Lejos por naturaleza, cercanos por la sangre, Cristo es el puente que Dios mismo tendió hacia nosotros. Y si Dios ha hecho todo, el texto exige una respuesta. No podemos irnos con pura información. ¿Cuál es la respuesta que el texto nos está exigiendo el día de hoy? 1.
reconocer honestamente la distancia sin Cristo. Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. 2. Creer en la obra completa de Cristo. Efesios 2, 8, 9 es un versículo que muchos no lo sabemos y que debemos tenerlo en nuestro corazón todo el tiempo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. 3. Reconocer su pecado y venir en arrepentimiento a Cristo, y el tiempo es hoy. Juan 6:37 nos dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Romanos 10:13 nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Efesios 2, 11 al 13 es la historia del Evangelio en 3 palabras. ¿Se recuerda? Alejados, excluidos, acercados. Y todo es obra de Dios. Si hoy se encuentra lejos, no se vaya de este lugar igual. La cruz sigue abierta y Cristo sigue acercando a todo aquel que se arrepiente. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra. En su palabra encontramos, Señor, la necesidad de predicar este evangelio porque hay personas como la cual estábamos nosotros antes, alejados, sin ninguna esperanza, mas sin embargo, en su misericordia, usted dio a su Hijo Jesucristo. En su amor por usted mismo, lo hizo para que usted, Señor, sea glorificado en este plan de salvación maravilloso. Le damos gracias, Señor, por su palabra que nos puede, Señor, recordar, pero también, Señor, podemos ver, Señor, la situación en el mundo actual, Señor, donde mucha gente se encuentra. Y rogamos, Señor, que nos mueva a llevar ese evangelio. Pero que si hay alguno, Señor, en este día, que por primera vez ha escuchado, Señor, el evangelio y lo ha entendido, que usted, Señor, obre en su corazón, que ponga arrepentimiento y lo traiga hacia usted. En el nombre de Jesús, amén.